esta mañana, pues es un privilegio y una responsabilidad grande predicar la palabra, y de lo que vamos a hablar en esta mañana es algo bien crucial. Algunos le llaman la doctrina olvidada en la evangelización, que es lo que hemos sido llamados a hacer todos y cada uno de los creyentes. Algunos están confundidos, otros no aceptan el punto de vista que vamos a exponer esta mañana. Pero bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Primeramente vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, Señor, en que podemos congregarnos, cantar alabanzas a tu santo y bendito nombre, estar juntos en armonía como hermanos. Padre, gracias, Señor, por habernos traído. Ahora te rogamos, te suplicamos que nos ayudes, Señor, en la exposición de tu palabra. Señor, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer absolutamente nada. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Una de las voces populares en el movimiento de la batalla espiritual de hoy son muy rápidas en clamar cada profesión de fe en Cristo como una prueba de salvación. ¿Qué estoy diciendo? Muchos piensan, porque en un tiempo atrás hicieron una profesión de fe o una decisión de fe, le llaman algunos, por Cristo Jesús, son salvos, seguros, eternamente salvos. No importa cómo vivan en la actualidad. Para ellos, solamente lo que vale delante de Dios es nuestra posición, o sea, el acto de fe en algún momento determinado, eso es todo. Como yo vivo el resto de mi vida en Cristo, Dios no lo toma en cuenta, porque hemos sido engañados muchos que solamente podemos recibir a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor. Infinidades de personas, de cristianos profesos, han caído en esa herejía y mentira. Asimismo, vamos a exponer esta mañana por la palabra. Jonathan Edwards, hace mucho tiempo, escribió lo siguiente sobre la verdadera conversión. La Escritura describe la conversión en términos que implican o significan un cambio de naturaleza. El ser nacido de nuevo, convertirse en nuevas criaturas, resucitar de la muerte, siendo renovados en el espíritu de la mente, muriendo al pecado y viviendo en justicia, echando al viejo hombre y vistiéndonos del nuevo, siendo partícipe de la naturaleza divina y más. Si no hay un cambio real y duradero en las personas quienes creen que son convertidas, su religión no vale nada. Cualquiera que sean nuestras experiencias, mi religión no vale nada en esos términos. La conversión es el giro de todo el pecado en el hombre hacia Dios. Dios puede restringir a las personas incrédulas del pecado, por supuesto, pero en la conversión Él transforma el corazón y la naturaleza misma del pecado hacia la santidad. La persona convertida se vuelve enemiga del pecado. Qué grande verdad. Qué grande y absoluta verdad, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar, como lo dije al comienzo, de la regeneración, el nuevo nacimiento, nacer de lo alto. La regeneración es el término teológico utilizado para describir el nuevo nacimiento. Señala el comienzo de una nueva vida a una persona totalmente renovada.
Así como el primer nacimiento es necesario para la vida física, igualmente es necesario para la vida espiritual. La regeneración, y esto es importante, es la obra del Espíritu Santo, no suya ni mía. Es la obra del Espíritu Santo sobre aquellas personas que están espiritualmente muertas. Efesios capítulo 2, versículo 1 lo dice claramente. No están enfermas. No están en un hospital esperando que se le dé la medicina, o están groguis, o están, ¿qué le digo?, sin fuerzas. La Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto. Muerto. No puede ser absolutamente nada para salvarse a sí mismo. Dios tiene que iniciar la salvación y la culmina. A muchos no les gusta eso. No puede ser. Yo tengo que hacer algo. En el siglo pasado, un famoso predicador que ya está en la presencia de Dios, evangelista, escribió un libro, 10 pasos para nacer de nuevo. Fue un éxito en ventas en el siglo pasado. 10 pasos para nacer de nuevo. Algo que usted y yo teníamos que hacer para nacer de nuevo. Bueno, vamos a ver lo que dice las Escrituras. También se le conoce a la regeneración como el nacimiento de lo alto. Representa, repito, el comienzo a una nueva vida en relación con el Padre. ¿Quién causa? Él es el que causa el nacimiento. Voy a leer unos versículos. El que desea acompañar lo puede hacer, o si no, toma nota. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son esos cuales? Nos preguntamos. Ok, versículo 12. Aquellos que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ellos, los cuales, esas personas, repito, no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otro versículo podemos ver en Santiago 1, 17 y 18. Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano querido, todo don de Dios, incluyendo la regeneración, viene de Dios. Es un don, un regalo. Un versículo más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hizo que naciéramos de nuevo. A las personas les es imposible, queridos hermanos, imposible de ser convertidas y salvas a menos que Dios obre un milagro en sus almas. Juan capítulo 6, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Le queda duda? Vaya al versículo 65 del mismo libro. ¿Qué dice el versículo 65? Y dijo:
Por eso os he dicho, está hablando el Señor Jesús, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y ninguno es ninguno. Mateo 19. Estamos sentando las bases para que quede claro. Porque repito, muchos, y quizás acá haya personas que piensan que yo y usted tenemos que hacer algo para nacer de nuevo. Capítulo 19 del libro de San Mateo, versículo 25 al 26. ¿Se recuerdan de esto? Cuando el Señor Jesús conversa con el joven rico, ¿verdad? 25 y 26 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos queridos, así como muchos se quedan asombrados de lo que estamos diciendo, para los hombres, para entrar en el reino de Dios, para el hombre o para los hombres es imposible. Ni el rico ni el pobre se pueden salvar a sí mismos. La conversión a la fe y el arrepentimiento está más allá de la capacidad humana caída. Ya hablamos sobre 6:44 del libro de San Juan. La regeneración, queridos hermanos, no es el fruto ni el resultado de la fe, sino que la regeneración precede, repito, a la fe como la condición para la fe. Tampoco de ningún modo cooperamos con el Espíritu Santo para que eso acontezca. No decidimos ni elegimos ser regenerados de la misma manera que un niño no elige ser concebido. A veces hablo con hermanos y le digo: usted cuando procreó a su niño o a su niña, usted conversó con su esposa y le preguntaron al bebé: ¿querés nacer? ¿Quieres venir a la vida? ¿Usted consultó? Por supuestamente que no, es imposible. De la misma manera, Dios no consulta con usted ni conmigo. Es la obra de Dios soberana, incondicional, todopoderosa, la que realiza esta obra que llamamos nacer de nuevo o regeneración. Hermanos queridos, Dios elige regenerarnos, y no me canso de repetir esto, antes de que nosotros confiemos en Él. Para ser más precisos, después de que hemos sido regenerados por la gracia soberana de Dios, después que hemos sido regenerados por la gracia soberana de Dios, es entonces que elegimos a Cristo, actuamos y cooperamos y creemos en Cristo. Antes no. ¿Por qué? Repito, porque estábamos muertos. Muertos. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Hace poco una familia, y algunos de ustedes han tenido la misma experiencia, veían a su mamá muerta en una cama. Todos los hijos lloraban delante de ella. La mamá estaba, pero completamente muerta en su cama. Uno de los hijos la movía, la abrazaba, la levantaba, le reclamaba a Dios que no se la llevara, y muchas cosas pasaron en ese momento. Pero la hermana, porque era cristiana, gracias a Dios, no reaccionaba. ¿Por qué?
porque estaba muerta. De la misma manera usted y yo estuvimos muertos, y muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada, absolutamente nada, a menos que Dios obrara sobrenaturalmente. Ya vamos a llegar a por qué estoy insistiendo mucho en esto, no se preocupe. Hermanos queridos, alguien podría decir por último, mire hermano David, yo escogí a Dios. Bueno, Jesucristo en Juan 15:16 responde, porque yo te escogí primero. Tú me elegiste a mí, tú me escogiste a mí. ¿Sabes por qué? Porque yo te escogí primero. Otro podrá decir, pero nosotros le amamos a Él. Cierto, desde luego. ¿Pero por qué le amamos? Primera de Juan, capítulo 4, 19, dice, porque Él nos amó primero. ¿Por qué es imposible? Se preguntará, ¿por qué es imposible que puedan hacer por mí mismo de nuevo o cooperar siquiera con mi nuevo nacimiento en este estado? Lo vuelvo y repito, pero vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 y leamos esos versículos. El apóstol Pablo escribe, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era nuestro estado antes de que Dios obrara y nos levantara de la muerte. Ese era nuestro estado. Y si hay alguna persona, con todo respeto, en esta mañana, que no es creyente y se encuentra en esta sala, ese es su estado en la actualidad. Ese es su estado. Y usted no puede hacer absolutamente nada, ni sus obras, ni sus imágenes, ni sus ídolos, ni sus creencias, ni sus nada, absoluta, ni sus obras buenas, no pueden hacer absolutamente nada para ganarse la salvación. Nada. ¿Se recuerdan de Nicodemo? ¡Guau! Nicodemo, un maestro de maestros, un fariseo, un doctor en la ley, rico, próspero materialmente, se acerca a Jesús. Él sabía en su corazón que había algo que Jesús tenía que él no tenía. Había algo en Jesús. De la misma manera, si usted esta mañana, que no es creyente, ha venido a la iglesia porque alguien, algún hermano le ha invitado, usted ha venido para ver qué tienen esos creyentes que yo no tengo. Tienen a Jesús. Es todo lo que tienen, es a Jesús. Gloria a Dios. Aunque es cierto que algunos de nosotros, en vez de dar buen testimonio como hijos de Dios, nacidos de nuevo, lo que hacemos es poner tropiezo a los incrédulos para venir a Cristo por nuestro testimonio. Pero eso no lo va a librar a usted, amigo o amiga, no lo va a librar. Usted tiene que mirar a Cristo. Usted tiene que mirar a Cristo. Repito, antes que el Espíritu Santo nos diera vida, ¿qué éramos? Como un cadáver. Incapaces de hacer el bien espiritual. Impuros. Repugnantes a los ojos de Dios. No solo sin vida,
Éramos enemigos de Dios. 4:18 en el mismo libro de Efesios, mira lo que dice el apóstol Pablo. Teníamos el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Enemigos de Dios. No queríamos saber absolutamente nada con Dios. Éramos gente caracterizada por la desobediencia. Andábamos como, mire lo que dice, repito lo que dice el apóstol Pablo. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos siendo obedientes y leales, ¿a quién? A Satanás. Mi libre albedrío. Multitudes de personas han hecho del libre albedrío un ídolo. Yo tengo mi libre albedrío. Cuando yo quiera puedo tomar mi decisión y cuando yo no quiera, pero por ahora no, porque todavía tengo que gozar un poco del mundo y de lo que Él ofrece. Después, cuando ya esté un poco más viejito, entonces voy a ir a Cristo. Lo que va a ir es al infierno. ¿Se da usted cuenta el libre albedrío? ¿Se da usted cuenta el daño terrible que hace el libre albedrío? Hace que la gente se tome su tiempo. Creen que ellos tienen la capacidad, no estoy hablando de responsabilidad, capacidad en sí mismos para hacer las cosas cuando, hablando en el plano espiritual, cuando ellos lo deseen. Qué terrible. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Eran obedientes y leales a Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire que está hablando aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Todas las personas, repito, fuera de Cristo, están gobernadas por Satanás, motivadas por la carnalidad y bajo la ira de Dios. Salmos capítulo 7, el libro de Salmos capítulo 7, mire lo que nos dice el salmista, lo voy a leer. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. En el capítulo 5 del mismo libro, versículo 5, mire lo que dice. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Decía un tremendo hombre de Dios del siglo pasado que ya murió. Muchos ponemos en nuestros carros, ¿verdad?, una calcamonía. Cristo te ama en la parte de atrás, para que la gente que viene en la parte de atrás de nosotros vea. Cristo te ama. Entonces este predicador dijo una vez, pon una calcamonía en la parte de atrás. Dios está o aborrece al insensato, aborrece al impío todos los días y seguro que te quedas sin carro. Te quedas sin carro, decía este hombre. ¿Cuánta verdad? Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Vengan a Cristo, pasen al altar, levanten sus manos. Voy a hacer una oración por usted. Repita lo que yo digo. Una vez que el hombre o la mujer repite, lo declaro salvo. Y no te preocupes, tu nombre está escrito en el libro de la vida en este momento y nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Ni tampoco dudes de tu salvación, ni te examines a ti mismo, porque eso es dudar del poder de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Mire, hermano, no puede haber una buena noticia del Evangelio si no se le da la mala noticia. El hombre está caído, muerto, deformado, depravado. No busca a Dios, no quiere a Dios, no quiere saber nada con el Dios de la Biblia.
Ese es su estado. Y a menos que ese hombre mire a Cristo, no que pase al altar, mire a Cristo, se va a ir al infierno. Mire el versículo 4 del capítulo 2. Aquí entra el Señor. Para mí, esta es la palabra tremenda y maravillosa para mi vida. Versículo 4 de capítulo 2 del libro de Efesios. Pero Dios, después que Pablo ha descrito claramente la condición en que todos nosotros nos encontrábamos, en el versículo 4, para que no quepe duda, dice: pero Dios, no nosotros, Dios. No fue que a mí se me prendió la bombita de la inteligencia y cuando un predicador carismático, elocuente, bien versado de las Escrituras me habló de Cristo, yo levanté mi mano porque fui bien audaz, pasé adelante, recibí a Cristo. No, no dice eso. Pero Dios tuvo que actuar, Dios tuvo que obrar. Dios tuvo que romper la duda, la incredulidad, levantarme de los muertos, de la misma manera como levantó a Lázaro. ¿Se recuerdan de Lázaro, capítulo 11 del libro de San Juan? Cuando el Señor se acerca a la tumba. ¿Lázaro qué? ¿Estaba durmiendo? Estaba muerto y de 4 días y olía, pero horriblemente. Hería ese hombre. Tal que una de las hermanas lo quiso parar a Jesús. ¿Cómo vas a ir? Ya hiere, Señor. ¿Qué hizo el Señor? Llamó a Lázaro. Para que Lázaro se levantara, tuvo que Dios haberle dado vida. Algunos dicen que el Señor Jesús gritó, dice, no gritó, alzó la voz para que él escuchara. ¿Cómo va a escuchar si estaba muerto? Para que escucharan todos los incrédulos que estaban alrededor posiblemente. Estaba muerto. Dios le dio vida de la misma manera, pero Dios, ahora mire el resto de lo que dice este versículo, hermanos queridos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo la verdad, cuando me encuentro con personas, y a veces a través del Facebook de la iglesia, que reniegan cuando le hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, cuando hablamos del poder de Dios en la salvación, la gente parece que le estuvieran dando piedras y estuvieran masticando piedras de rabia. Y yo le comprendo, ¿sabe? Comprendo a esas personas porque yo también estaba ahí. Por años estaba ahí en ese equipo. No podía concebir en mi mente que yo no pudiera hacer nada por ganarme la salvación. Si Dios me manda a mí a hacer algo, lo mismo que decía Pelagio, los estudiantes de la Biblia saben lo que estoy hablando. Si Dios me manda a mí a hacer algo, o sea, a convertir, a ir hacia Él, a ser salvo, es porque yo lo puedo hacer. Si no, Dios no me mandara a hacer lo que me está mandando. Y no nos damos cuenta que todo lo que Dios nos manda a hacer, Él nos los otorga. Alguien tenía que morir por usted. Mandó a su Hijo a morir en la cruz, a pagar por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Tenía que ser justificado. Por la fe en Jesucristo somos justificados todos los que creemos en Él. Amén. Claro que sí. Tenía que creer en Cristo, por supuesto que tenía que creer, pero la fe es un don de Dios. Versículo 8 del mismo libro que estamos leyendo esta mañana. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Cómo quiere que se lo diga? Pero yo tenía que arrepentirme, por supuesto que tenía. Pero el arrepentimiento, capítulo 11 del libro de Hechos, también es un regalo de Dios.
Entonces, ¿cuál es mi parte? Pecar. Solo pecar. Enemigo aborrecible delante de los ojos de Dios. Y aún así, Él nos había elegido desde antes de la fundación del mundo para ser su pueblo, hijos suyos. La fe que salva, queridos hermanos, el arrepentimiento, dedicación, obediencia, son obras divinas escritas por el Espíritu Santo en el corazón nuestro. Vaya Jeremías y Ezequiel, si usted desea el nuevo pacto, usted va a encontrar todo esto. Dios lo ha grabado en nuestros corazones. Para terminar esta parte de aquí, déjenme leer Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Mire lo que hace Dios en la... Y esto es lo que debía haber sabido o conocido el doctor en la ley, Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Cuando el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Se recuerda que Nicodemo se queda sorprendido y pensó quizás que le estaba diciendo que tenía que volverse a meter al vientre de su madre. No, Jesús le estaba hablando espiritualmente. Es necesario. ¿Eres tú maestro de Israel? Le dice ahí mismo en ese capítulo, y no sabes estas cosas. Un doctor en la ley. Por supuesto que Nicodemo lo sabía. Mire lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 36. Hablando el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Toda la salvación, de principio a fin, es obra de Dios. ¿A qué quiero llegar? A lo siguiente. ¿Ha nacido usted de Dios? ¿Ha nacido usted de Dios? Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan. Si usted desea, tenga abierta, porque ahí vamos a poner los siguientes minutos. Vamos a sacar ciertos versículos. ¿Ha nacido usted de Dios? El apóstol Juan nos da ciertas características y marcas de un genuino creyente. Hace muchos años, como muchos de nosotros, a veces dudamos de nuestra salvación, ¿verdad? Cuando pasamos por pruebas, situaciones difíciles, enfermedades, persecuciones tanto físicas como espirituales, en fin, un hecho de cosas que a todos y cada uno de los hijos de Dios pasan. Entonces comenzamos a dudar de nuestra salvación. ¿Será que soy salvo? Quizás no soy salvo. Y un día fui a un hombre de Dios y le pregunto, ¿en qué parte de la Biblia puedo ir a ese libro y ver si realmente soy salvo o no soy salvo? Si he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. Y este hombre me mandó a la primera epístola del apóstol San Juan. Si hay alguien esta mañana que es creyente y está pasando por esa situación, estudie esta epístola con todo su corazón y con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios tiene mucho que decir. Vamos a ver las siguientes marcas o características de una persona que ha nacido de nuevo. Ya hemos hablado que la regeneración, porque no podemos nacer de nuevo por nosotros mismos, porque es imposible, etcétera, etcétera. Ya hemos descrito algunos minutos atrás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos da una de las varias características, pero vamos a tomar solamente algunas en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Voy a leer según la nueva versión internacional.
Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Quiere que se lo diga en una frase criolla? Se lo voy a decir. La persona que realmente ha nacido de Dios no se revuelca continuamente en la inmundicia del pecado. No es que no peca, por eso que le he leído en la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera la dice de una manera diferente, que algunos se confunden y lleva al perfeccionismo, lo cual no es cierto, porque en el capítulo 1 de ese mismo libro, versículo 8 al 10, habla claramente que nosotros pecamos. Los creyentes pecamos. Lo voy a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pecamos, hermanos. De una u otra manera, pecamos. Fracasamos muchas veces. Pero ¿sabe lo que no hace una persona que ha nacido de nuevo, según lo explica el apóstol Juan? No se revuelca continuamente, que eso quiere decir practicar continuamente, habitualmente, en la inmundicia del pecado. ¿Por qué? Porque lo odia con todas sus fuerzas. No se puede gozar, no puede ignorar el pecado. La persona que hace eso, que dice que es creyente y vive continuamente, habitualmente, practicando la inmundicia del pecado, no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no es creyente. El pecado ya no le agrada. Ni siquiera le es indiferente. Repito, ha llegado a ser algo que odiamos. No podemos eliminar su presencia dentro de nosotros. El pecado mora en nosotros, pero nosotros no moramos, no vivimos en el pecado. Esa es la diferencia. El apóstol Pablo, capítulo 7 del libro de Romanos, del versículo 14 en adelante, explica todo esto que estoy hablando. Estas cosas les causan dolor, causan tristeza. Nuestra naturaleza entera, queridos hermanos, no las consiente, pero fallamos. Le fallamos a Dios. Alguien podrá levantarse en esta mañana y decir: hermano, yo no peco. Hermano David, yo no peco. Un pastor hace muchos años, aquí mismo en esta ciudad, estábamos hablando sobre el pecado, un pastor aquí en Toronto, y me dice, cuando yo le estoy hablando estas cosas que estoy diciendo esta mañana, me dice: no, tú estás equivocado, yo no peco. ¿Cómo? Yo no peco, yo la verdad casi me caigo para atrás. Yo no peco. ¿Sabe por qué? Porque se había comido el cuento de que una persona, una vez que ha sido bautizada con el Espíritu Santo y en evidencia de hablar en lenguas, ya no peca. ¿Cuántos han escuchado eso? Muchos seguramente. Ya no peca. Y este hombre se había comido ese cuento chino. Ya no peca. Yo le dije: ¿tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, ya no peca. Entonces los hijos que tú procrees de aquí en adelante van a nacer sin pecado. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Y lo llevé a estos versículos que acabo de leer. Y le voy a decir así textualmente, hermanos queridos. Él casi se cae para atrás. Un pastor. Y no era cualquier cosa. Yo sabía que era un hombre estudioso de las Escrituras. Conocía las Escrituras. Casi se cae para atrás. Yo pude ver el poder de la palabra de Dios. Muchas veces no necesitamos mucha palabrería. Solamente mostrar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que abre los ojos, abre los oídos espirituales, da vida, levanta a los muertos, ilumina su palabra. Y el hombre dijo: yo nunca había visto esto, Dios mío. Y pidió perdón en ese momento al Señor. ¿Se da usted cuenta?
¿Cuántas personas usted conoce que se han comido el cuento ese de que bautizados en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lengua y ya no peco más? Y al pecado le llaman fallas, errores. Ok. Otra evidencia, o otra marca, o otra característica. Cree en Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Estamos en la primera epístola de Juan. Ahora vamos al capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que es nacido de Dios. Hermano querido, si usted ha creído en Cristo, si usted ve a Cristo ahora como su Salvador y Señor y lo adora con toda la fuerza de su alma y lo sigue en medio de cualquier situación, lo sigue y confía en Él, cualquiera que sean las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque usted ha nacido de Dios. O dígame lo que el versículo quiere decir entonces. Ha nacido de Dios. En otras palabras, las personas que han creído que Jesús es el Cristo es porque han nacido de Dios. Lo mismo que el apóstol Juan habla de esto, ya lo hemos visto antes en el Evangelio, capítulo 1, versículo 13. Son nacidos de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora, muchos hablan y dicen que creen en Jesucristo, que creen en Dios, ¿verdad? Yo creo en Dios. Una vez le preguntaron a un borrachito, oiga, ¿usted cree en Dios? Por supuesto que yo creo en Dios. ¿Qué usted piensa? Por supuesto que yo creo en Dios. Hermano querido, no se trata de creer por creer. Los diablos, Satanás y todos sus demonios, dice en el libro de Santiago, creen y tiemblan. Muchos de nosotros creemos y no temblamos. Sabemos que hay cosas que no tenemos que hacer y las hacemos. Total, ya, Dios me perdonará. Dios es un Dios de gracia. Y cuanto más el pecado abunde, más va a sobreabundar la gracia. Abrimos nuestra Biblia, capítulo 5 del libro de Romanos, los últimos versículos, y sacamos ese versículo y lo tiramos ahí en la pared. Cuanto más yo peque, cuanto más me embarre en la inmundicia, más va a sobreabundar la gracia de Dios. Y yo quiero conocer la gracia de Dios. Pero no van al versículo 6 del mismo libro de Romanos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera. Pero a veces agarramos una parte y dejamos la otra parte. Ok, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? La creencia del que ha nacido de Dios no es un mero asentimiento intelectual. No, es una dedicación permanente y de todo corazón a Jesús. La marca de los creyentes genuinos es que continúan y perseveran en la fe a lo largo de sus días. ¿Creyó usted ayer? Sigue creyendo hoy día y va a seguir creyendo hasta que pase a la presencia de Dios. No es que hablaba con mi hermano el otro día. Hay una organización religiosa en los Estados Unidos, la gracia barata, el free grace en inglés, o gracia gratuita, perdón, que está corriendo pero agua, hermanos, tremendamente. Y se están mandando misioneros y maestros y doctores a Sudamérica, Centroamérica, a las islas, a Cuba, por todas partes. Una de sus tremendas y hermosas doctrinas es de que, como lo dije al comienzo, el creer en Jesús solamente es un acto, no es una vida de fe, porque si usted le agrega una vida de fe, entonces está agregándole obras
y está haciendo de la gracia una herejía. Suena bonito, ¿verdad? Suena más o menos agradable, especialmente para los que no han nacido de nuevo, pero no, hermano. La fe, la creencia en Jesús implica un compromiso sincero, continuo, permanente con el Señor. Y no cuando las cosas estén bonitas, cuando haya salud, haya prosperidad, haya dinero en el banco. No. En medio de cualquier situación, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. ¿Se da usted cuenta, querido hermano? Repito, ¿creyó usted ayer? ¿Está usted viendo el día que se convirtió? Aquella fecha hermosa que usted conoció a Jesús, que vino Jesús. Muy bien. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está su vida espiritual ahora? ¿Sigue creyendo en ese mismo Jesús que creyó hace 10, 15, 20, 30, 40 años? ¿Cómo está su fe ahora? Y va a tener que seguir hasta que se encuentre con el Señor cara a cara. El que me ama, ¿qué dice el Señor Jesús? Obedece mis mandamientos. La obediencia es una evidencia fuerte, fuertísima de una persona que ha nacido de nuevo. La fe continua, queridos hermanos, es el resultado, repito, como dice este versículo, del nuevo nacimiento, no su causa. La fe que Dios concede en la regeneración, versículo 8 de capítulo 2 del libro de Efesios, es permanente, no puede perderse. Porque es del cielo, es de Dios. No le pudo robar esa fe a Job, no le pudo robar esa fe a Pedro, y no se la va a poder robar a usted en cualquier situación que usted esté pasando. ¿Por qué? Porque es de Dios, es del cielo, no es de la tierra. Gloria a Jesús. Otra evidencia más, practica la justicia. Primera de Juan 2:29. El nuevo nacimiento está inevitablemente y necesariamente acompañado de justicia. Hermanos queridos, la fe genuina produce obediencia, lo acabo de decir, la práctica de la justicia. Dios nos ha hecho justos, hemos sido justificados por la fe en Jesús, capítulo 5 del libro de Romanos. Si eso ha sucedido, entonces, en consecuencia, vamos a practicar una vida de justicia, de obras para Dios. Versículo 10 del capítulo 2 del libro de Efesios dice claramente que hemos sido predestinados para hacer las obras, que debemos hacer las obras que Dios ha predestinado de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por la fe, por el acto único de la fe, sí, pero la fe que salva no está sola. Hay evidencias de obediencia, de la práctica continua. Y como se nos acaba el tiempo, no quería dejar pasar algo bien importante, una evidencia más de muchas que hay, hermano. Primera de Juan 3:14, y este es bien importante. Este es bien importante. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Yo amo a Dios. Hay personas que se muestran que aman a Dios de una manera, pero qué espiritualidad, qué manera de amar a Dios. Se evidencia en el amor por mis hermanos. Si eso no existe, quizás usted no ha nacido de nuevo. Es un hecho destacable que cuando una persona es salvada adopta una actitud totalmente diferente para con los cristianos. Esa es una de las maneras que recibe la certidumbre de su salvación.
Si alguien está dudando de su salvación, no tiene la certidumbre, no estoy hablando de la seguridad, la certidumbre de su salvación, examínese. Posiblemente usted tiene cierto odio, aborrece a su hermano o hermanos. Quizás eso puede estar pasando. Porque ¿cómo puede usted amar a Dios si no ama a su hermano? Y voy a leer ciertos versículos. Capítulo 2, en el mismo libro de San Juan, capítulo 2. Versículo 10 y 11, capítulo 2, 10 y 11, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 3:10, este es fuerte, ¿eh? El apóstol no anda con rodeos, o es blanco o es negro. Absolutos totalmente, ¿ok? 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Más, 3:17, en el mismo capítulo 17, dice las Escrituras: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano querido, ¿cómo está usted? Hermano, estoy pasando una situación difícil, esto y lo otro, y le explica. Porque veo que esa persona ha venido con interés hacia mí y a veces deposito toda mi confianza en esa persona, ¿verdad? Estoy hablando de alguien, no estoy hablando de mi persona. Hermano, no se preocupe, yo voy a orar por usted. Lo vamos a poner en la oración, en el culto de oración. Y usted tiene los bienes, usted puede ayudar a ese hermano y no lo hace. Quizás no ha nacido de nuevo. 3:23 en el mismo libro. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo obedientes? Capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Se da usted cuenta? Si usted ama, es porque es nacido de Dios. Si no ama, no ha nacido de Dios. La Biblia lo dice, no lo digo yo, ni lo dice Calvino, ni MacArthur, ni Paul Washer, ni ningún otro reformado. Lo dice las Escrituras. No ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 4:12. Versículo 12 en el mismo capítulo: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Capítulo 4, 20-21. 20-21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es cierto, hermano, hay que hacer una aclaración. Es cierto, hay algunas personas. ¿Cuál es esa iglesia? La Iglesia Bautista Castellana. Ahí hay hermanos de buen corazón. Vamos a ir, voy a ir a visitar. Y agarran a la familia, van y visitan. Y comienzan a ver qué pueden sacar a la iglesia. ¿Qué pueden sacarle a la iglesia? Ellos no vienen a buscar a Jesús. Vienen a buscar qué pueden sacar a la iglesia de Jesús. Y muchas veces nosotros ponemos la mano en el bolsillo, ayudamos a las personas, le apoyamos en todas sus necesidades, ¿verdad? Muchas veces ha pasado eso. Pasa un tiempo, ya se pusieron más o menos en un nivel más o menos más alto del que llegaron, y se desaparecen y no vienen más. Ya están en otra iglesia buscando lo mismo. Es cierto, sucede.
Sucede. Hay hermanos que andan buscando a ver qué le puedo sacar a ese hermano, qué le puedo sacar a esa hermana. Por eso es que debemos orar, pedirle a Dios dirección, discernimiento. Aún así, si sucede lo que no esperamos, a pesar de haber orado y hemos ayudado a las personas, no importa, porque lo que hacemos lo hacemos para el Señor Jesús, para la gloria de Él. Esa es la diferencia. Así que no nos cansemos de hacer el bien, mayormente a los de la familia de Dios. El amor que Juan escribe no es, como hemos visto, hermano, no es una simple emoción o sentimentalismo, sino un deseo de honrar, agradar y obedecer a Dios. Se trata del amor de voluntad y decisión. El amor que atiende, repito, de modo sacrificial las necesidades de otros. Podríamos sacar otra más evidencias o marcas, queridos hermanos, de esta hermosa epístola, pero bueno, se nos está venciendo el tiempo. Estas son algunas de las características de los que han nacido de nuevo. El apóstol Juan es claro, repito, él no anda sí, pero no, no, pero sí. Él va de frente al grano. O andas en la luz o andas en las tinieblas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O amas a tu hermano o lo aborreces. No anda en el medio. Y el que ama, el que hace justicia, el que practica la justicia, el que obedece a Dios, el que cree que Jesucristo es mi Salvador, mi Señor, el Mesías, Dios encarnado, a quien yo le debo todo, pleitesía, no por un momento, por toda mi vida, y que hago lo que Él quiere que haga, voy donde Él quiere que yo vaya, y no le pongo peros. Esa fe existe, es porque usted ha nacido de nuevo. Y si no existe, no está, es porque usted no ha nacido de nuevo. No se moleste conmigo. Repito, no es una doctrina de ciertos hombres reformados de la actualidad o del pasado, es del apóstol Juan. ¿Ok? Teniendo en cuenta todo esto, hemos visto estas características. ¿Cómo hemos de reaccionar a estas cosas? Podemos lógicamente, hermanos queridos, llegar a una sola conclusión. Únicamente los que son nacidos de nuevo tienen estas características. Unas más, otras menos. En algunos se les ve de una manera clara, otros más o menos, pero todos los que han nacido de Dios tienen estas características en sí mismos porque han nacido de Dios. Dios ha implantado esas características en Él. La pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo? Me pregunto, ¿he nacido yo de nuevo? Vaya a su casa en esta mañana y haga como los de Berea. Abra las Escrituras para ver si lo que se ha dicho esta mañana en esta iglesia es de Dios o no. Así de simple. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu amor, tu misericordia. Gracias por ese nuevo nacimiento que solamente tú lo pudiste haber dado, Señor. No había otra manera de ser salvos. Solamente, Señor, levantándonos de los muertos, y esa obra fue tuya, y de principio a fin toda la obra de salvación es tuya. Señor, por eso ayúdanos a vivir una vida que dé testimonio de esta verdad, que se puedan notar, ver, por sus frutos lo conoceréis, dices tú en tu palabra, Señor, que esos frutos puedan verse en nosotros, Señor, a las personas que no te conocen en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor.
Amén.